Si tengo que hacer una cabeza, yo hago un círculo, un vértice central, y desde el círculo puedo, por ejemplo, crear un trapecio, que es lo que se forma. O sea, no hay que hacer todas esas líneas, sino tener consciente de cuáles son esas divisiones. Igualmente, en el centro siguen estando los ojos, por eso siempre tomamos el centro como referencia para la altura de los ojos. Y además las demás divisiones. Por ejemplo, aquí casi siempre, cuando visualmente ya identificamos cómo van todas esas medidas, a la altura donde termina el óvalo, será la altura de la nariz, y duplicando esa medida aquí arriba estaría la de las cejas. Si esa es la altura de la nariz, entonces las orejas también empiezan ahí. Y desde la nariz hasta la boca, siempre recordar que la boca no va a la mitad, la boca va un poco más arriba, a un tercio. Y ahí tengo un canon simplificado. Y es lo que mayormente, ya conociendo todas esas medidas que dio Loomis, si realmente se la aprendieron, la mayoría de los dibujantes de manga, cómics, etcétera, anime, empiezan a tener como estructura visual para hacer dicho rostro. Entonces, según esos parámetros, por ejemplo, ya no tengo que tirar una raya de allá arriba hasta acá abajo, que me diga que el ancho de la nariz va desde ahí hasta ahí, que es donde llegan los ojos. Ya si quiero le hago cualquier tipo de aspecto. ¿Okay? El resultado tiene que ser lo mismo, que se vea canónico, con cada uno de los rasgos faciales en el sitio donde deben de ir. Bien, entonces, partiendo de eso, partiendo de conocer eso, viene algo un poco más difícil. ¿Cómo le damos movimientos a ese rostro? ¿Cómo le damos posiciones? Yo les recomiendo otro video que tengo, que es más bien sobre dibujo, sobre cómo funciona la geometría, o sea, cómo transformamos a través de círculos, cuadrados, a ver esferas, cubos, prismas, cilindros y otras figuras geométricas con volumen a través del dibujo y cómo representarlas. Los invito a ver esos videos también de mi canal, si tienen alguna duda. Precisamente porque va a partir la forma de la cabeza en movimiento, iniciando con los círculos. Esto es un simple círculo porque es bidimensional. ¿Y cómo podemos hacer que parezca una esfera, que es un objeto tridimensional? Digamos que un círculo tendría dos ejes, que son más o menos como iniciamos la estructura de la cabeza del canon. Pero si tomamos como referencia el planeta Tierra, tiene paralelos y meridianos. Por ejemplo, los meridianos son las líneas que van de polo a polo. Y cada uno va a ir curvándose a medida que vayamos cambiando de posición en la localización del globo, para un lado o para otro. Bien, es decir, este es el punto del centro, el paralelo cero de nuestro Greenwich, que se junta con nuestro ecuador, digamos así. O sea, este es el centro. Pero podemos cambiar cualquiera de los centros dependiendo del meridiano. Es decir, si decidimos que el centro ya no es este, sino este meridiano, entonces la intersección debe ser esta
con este meridiano, por lo cual el centro de la esfera va a ser aquí. Y por eso entonces podemos darle cierto movimiento a nuestra esfera, se va a entender. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la cabeza? Bueno, ya el centro de la cabeza no viene aquí, donde está este punto, centro de la nariz, sino que vendría aquí. Es decir, que ya el vértice de mi cara estaría en este punto. Por lo cual, de lado a lado, vendría la medida de este punto a este punto. O sea, más estrecho. Como se volteó, todo ese lado va a ser más estrecho, en donde se va a formar, digamos que el mismo trapecio. Pero otra forma de determinarlo es que en esa esfera, como es tridimensional, también tiene un lado en donde hay un meridiano justamente en el borde. Que si estaba aquí, justamente en el borde, al moverse el central para acá, entonces ese se tiene que mover en la misma distancia, por lo cual ese meridiano vendría para acá. Es decir, ese sería el borde donde están las orejas. Lo que nos formaría la combinación de un rectángulo con un círculo, dándole la forma más o menos una cabeza. Pero la cara de frente, que en este caso podríamos verlo con un trapecio invertido, tendría esta forma y se combina con ese rectángulo tratando de hacerle una intersección diagonal que formaría la mandíbula. Ya ustedes saben que en esta medida, esta sería la altura de los ojos, pero la de las cejas, pero la altura de los ojos sigue a la mitad de la cabeza. Y que aquí donde termina el óvalo estaría a la altura de la nariz y a 1/3 desde la nariz hasta la barbilla, la boca. Igualmente, las orejas van desde la altura de la nariz hasta la altura de las cejas. Ya creo que saben desde ilustración cómo se hacen orejas. Y ahí no voy a detallar. Es decir, que ahora la nariz va en esta punta. Lo que pasa es que una nariz de frente no es igual que una nariz de perfil. Los que dieron ilustración se recuerdan de cómo es la estructura para hacer una nariz en 3/4. O sea, una nariz en 3/4 sería un círculo y otro óvalo al lado, porque el óvalo posterior, el lóbulo posterior, no se lograría ver tanto. Pero a partir de esa nariz construimos un triángulo que creo que ese triángulo es el triángulo acutángulo, creo que el obtusángulo, no recuerdo bien, tendría que buscarlo de esta manera. Y en ese triángulo, para ese lado, o sea, el lado del ángulo estaría en el lado del lóbulo lateral. Aquí entonces podemos hacer un plano, que es la parte plana de frente de la nariz, y ahí se formaría más o menos la nariz. Es decir, que aquí podemos tener un esquema a partir de este centro. El centro estaría ahí, o sea que la nariz sería una especie de triángulo de esta manera. Esquemáticamente estarían ahí. Entonces las cejas de este lado, los ojos justamente a esta altura, y esta sería una cabeza sin estilo, solamente la estructura o el boceto. Si quisiéramos darle entonces algún tipo de aspecto, ahí comenzaríamos entonces a hacer el conjunto. Etcétera. Por lo menos, aunque no sepamos dibujar, si sabemos hacer esa estructura, podemos localizar dónde van a estar esos rasgos faciales y se va a lograr ver mayormente el movimiento. Al que no lo sabe hacer, por supuesto. Recuerden que esto es una guía y lo usan todos los artistas gráficos de todo el mundo. No importa si son americanos o japoneses, si son mangakas o dibujantes de cómics. Entonces, volvemos a la estructura. Porque este movimiento 3/4, digamos que es, después de este, el más fácil. Pero digamos que el movimiento
no es hacia los lados, sino es hacia abajo. Ahora el que se va a mover, digamos que es el ecuador, la línea que está en el centro horizontalmente. El ecuador lo vamos a mover como si fuese un meridiano en la vertiente del círculo. Sí, yo sé hacer círculos de vez en cuando que sean redondos. Este no me quedó muy redondo, pero bien. Como quiera, es la estructura de la cabeza lo que estoy tratando de simplificar. Ahora el centro no está aquí, sino que el centro viene en esta posición. En esta posición. Pero de frente es fácil porque sigue siendo un simple trapecio. La diferencia en la cabeza, ¿qué decir? La cabeza que va a estar agachada. Va a estar agachada. La diferencia es que todo lo que vaya por debajo de este punto, recuerden, todo esto bajo, por lo cual todo lo que vaya de los ojos hacia abajo se va a ver más acortado, más corto. Mientras que lo que vaya del centro hacia arriba se va a ver más largo. Es decir, bueno, yo por sí ya tengo alargado un poco todo lo que es frente. Es más larga de la cuenta y se me va a ver más alargada ahora por las entradas, pero igualmente se va a ver más amplio de aquí, frente y todo. Entonces, esto es este punto en las cejas, por lo cual también la posición donde están los ojos también se va a arquear, que va por debajo de la línea de las cejas, y la altura de la nariz también se va a arquear porque va a bajar, igualmente la altura de la boca va a bajar. Por eso en esa posición la boca se va a pegar más todavía de la nariz. ¿Okay? Igualmente, o igualmente no, a diferencia de eso, como las orejas están más hacia atrás, van a permanecer en la misma posición original. No van a bajar, porque son, digamos que la bisagra de la cabeza ahora mismo. Entonces, démosle un poquito de detalle a partir de este esquema para ver cómo se presentaría entonces. Aquí siguen estando las cejas. Entonces ya la altura de la nariz bajó aquí. En ese caso la nariz se va a ver más triangular. No importa si es negro, chino, moreno, va a tener diferentes características, pero un triángulo apuntando más hacia abajo. Por supuesto con un poco más de forma. La boca también se va a arquear dependiendo cómo es. No es que se está riendo, sino que tiene que verse obligatoriamente así por la forma redondeada que tiene la cara. Por lo general los ojos no van a verse de frente tal cual están en una cabeza de frente, sino que va a depender. Se van a ver, como está mirando para abajo, un poco cerrados porque se le ve el párpado superior más que el párpado inferior. O sea, de esta manera. Inmediatamente lo hagan así, la cabeza ya se va a ver en picado o agachada también. Si estamos mirando para abajo o si estamos viéndolo al personaje desde arriba. Ahí está. Mirando hacia abajo. Ok, vamos a ponerlo un poco más extremo. Vamos para arriba, vamos a mirarlo hacia arriba. Vamos a mirar hacia arriba ahora. Debería ser ahí. Entonces el personaje mirase hacia arriba. Tenemos el centro del círculo que está aquí, pero ahora arqueamos para arriba, por lo cual ahora mi centro va a ser aquí. Igualmente, esquematizamos con un trapecio. Un trapecio. Y la diferencia va a ser la misma. Ahora este es este centro que subió, el de las cejas.
Por lo cual el de los ojos, que debió haber estado aquí, va a subir. Esa línea va a ser la que va a contener el dibujo de los ojos. Si la nariz estaba aquí, esa era la línea de la nariz, ahora arquea así. Ahora la nariz debe estar aquí, empezar aquí. E igualmente la boca va a estar en esa línea. Pero la barbilla, que de frente estaba plana, ahora también se va a arquear para arriba de igual manera. Las orejas siguen estando en el mismo lugar que estaban originalmente. No van a subir. Ahora vamos a esquematizar porque las posiciones todas subieron. Ahora al contrario, todo lo que está aquí se va a ver más grande y se va a estrechar todo lo que esté por encima de los ojos y de las cejas. Por lo cual, ahora ponerle estos ojos así. Las cejas acá. Arqueadas para abajo, ven, ya no las arqueé como ahorita estaban, sino que ya se ven más muertas, pero es por la posición en la línea donde deben estar. Entonces la nariz por debajo se invertiría ese esquema de ese triángulo, se ve completo, en donde se verían las fosas nasales. Y realmente aquí deberían juntarse más realmente, porque no arqueé lo suficiente en esos puntos. La nariz se debería acercar más, debería todo esto arquearse más. O quizás lo estoy haciendo más extremo de lo que debería, pero ahí se juntaría más. Entonces igualmente la boca, más hacia arriba. Esta era la medida de la boca, ahora es el labio, que está así. Y la barbilla estaría aquí. La barbilla, en vez de esa forma redonda que le di al esquema, podemos modelar entre ese círculo y este trapecio, esta pirámide, no una pirámide, un triángulo truncado. Esta es la parte de abajo de la barbilla. Entonces, vamos a darle forma a esa cara. La mandíbula hace esto. Se ve menos el corte de la barbilla, se ve más unido a la cabeza. Y algunos lo sombrean más para que se pueda identificar, porque es la continuación del cuello y la barbilla. Y ya el cabello se ve por encima, incluso porque la frente también subió. O sea, ya no es en este nivel, sino que también esa curva, donde antes estaba esta parte, ya subió. Ya subió. Okay. Entonces, para la derecha, para la izquierda, para arriba y para abajo. Vamos a extremarnos ahora. Ahora vamos a hacer dos movimientos al mismo tiempo. Para la izquierda y para arriba. Por lo cual ahora el centro está aquí. El centro de la cara. Ahora está aquí. Donde se unieron esas dos curvas. Curvaron los dos, tanto los meridianos y los paralelos. Entonces, seguimos con lo mismo. De este lado, ya el centro donde iba la oreja también cambió hacia acá. Por lo cual ya la oreja va para acá. Aquí formamos ese rectángulo que igualmente se corta para poder generar la mandíbula. En este caso, que esta era la altura de las cejas, ahora la altura de los ojos curva y sube la altura de las cejas, la altura de la nariz también curva, la altura de la boca, incluso curva la barbilla, que va de esta manera. Y esta sería la estructura de esa cabeza. Okay, vamos a aclararla.
Vamos a darle entonces ya definiciones. Entonces, aquí entonces siguen estando las cejas en esta curva, pero fíjense que en esa posición hay una ceja que ahora sube más que otra en esa posición. ¿Ven? Porque la curva hace que esta baje. Está más alta, está más bajita. Esa es la posición natural. Igualmente el ojo va a ser lo mismo. Este ojo, que no se va a ver totalmente entero, o sea, no se va a ver como un ojo de frente. No se puede ver así, sino que aquí se va a cortar más el ojo. Y este todavía más corto. Se va a cortar más, el que está posterior. Entonces, aquí hay una combinación para la nariz entre esto y lo que vimos aquí. Porque en ese triángulo que formaba la nariz, en la parte de abajo, ahora no se puede ver plano, se tiene que ver otro triángulo que es la parte de abajo. Es un triángulo más o menos así. Eso sería la nariz. Y la boca, entonces también arquea para abajo, en donde la comisura posterior se va a ver más corta. Y realmente no se va a ver entera tampoco la boca, el labio. Y creo que en ilustración hicimos labios, hicimos bocas, ahora se va a ver así, más o menos. Ahí fue como una ampliación que le hice de la boca, para que vean esa estructura ahí. No se preocupen, le voy a dar zoom ahora para hacerle entonces detalles. Las orejas siguen estando debajo de esa curva y entre esa curva. O sea, no suben a esta altura ya, porque es en la curva que va, no en la línea, sino en la curva. Esa es la cabeza de forma más limpia. Vamos a hacerlo un chin más. Le permití darle cierto zoom para aclararla todavía y para definir todavía mejor. Porque quizás están diciendo, ay, qué disparatoso, está bueno. Ese es el profesor de ilustración. Vamos a hacerle algo más. Acorde a lo que se busque. Recuerden que ahí abajo igual van las fosas nasales, un poco más visibles, pero en la dirección de este triángulo. La forma de la cara, pómulo. La mandíbula con la curva que les dije, esta es la parte de abajo de la mandíbula. Labio superior, labio inferior. Cuando vienen a ver, no quisiera que esta sea la clase más inclusiva, donde todo el mundo quiere incluir a los calvos porque tienen derecho. Vamos a hacerlo con cabello para poder aprender también la posición del pelo sobre el cráneo. Claro, si no queremos ser muy también inclusivos, entonces está bien, vamos a hacerlo del otro tipo de cabello, que también le va. Como está en posición arriba, recuerden que el cabello no empieza aquí, sino que curvó así, prácticamente igual que como los otros elementos que están ahí. Y ahí está el tipo. Déjame acompañarlo con alguillo aquí. Voy a cambiar la brocha. Cambiar la tonalidad al gris.
etcétera. Bien, entonces déjame hacer otro más, el otro plus. Bien, entonces, otra posición más. Entonces, esta posición voy a hacerla hacia un lado, pero hacia abajo. Hacia abajo, por lo cual el centro va a estar aquí. Este no puede ser el centro de la cabeza, sino que ahora tiene que estar inclinado. Igualmente, el trapecio que une el óvalo y la cabeza tiene que estar también inclinado, por lo cual el frente tiene que estar inclinado, y en vez de ser 45 grados, ahora va a ser cerca de 80 grados el corte oblicuo para la mandíbula, para que se vea inclinado, igualmente como hice el de arriba. Entonces, esto, como dije antes, es incluso se le va a ver cuando estas dos curvas se unan. Ahora por arriba se va a ver no solamente esta parte, sino el polo norte también se va a ver, que es la coronilla. Entonces, los ojos curvan ahí hacia abajo, la nariz curva hacia abajo, la boca curva hacia abajo y más cerca. Igualmente están más cortos y aquí más amplios. Entonces voy a bajar la intensidad para digitalmente ponerlo en otro layer y que se vea más limpio la definición. Y aquí van las cejas, aquí van los ojos, la nariz va hasta aquí con la forma de esta figura geométrica. La boca iría ahí. Las orejas siguen estando en estos mismos puntos, pero esta vez un poco más inclinadas. Y toda la cabeza ahí. Voy a permitir entonces limpiar también otra vez en base a este esquema. Por supuesto, cuando la cabeza está abajo, el trapecio, si vamos a continuar esta parte, ya no aparece como la cabeza larga hacia arriba que se ve el cuello, sino que se junta. O sea, el cuerpo empezaría ahí también. Y esa sería entonces esa posición. Igualmente. Así que ese es el método para cualquier forma. Podemos, si entendemos cada una de esas posiciones con esos giros, podríamos hacer cualquier tipo de posición en cualquier momento para cualquier personaje, masculino o femenino. Que ahí se me olvidó ser un poquito más inclusivo con la mujer y hacer unas cabezas femeninas en diferentes posiciones. Pero esa se la voy a deber entonces para otra ocasión.